Venezuela, entre la tensión y la incertidumbre. Primera, votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro. Segunda propuesta, notificar para la sesión del próximo martes al señor Nicolás Maduro para que se someta al escrutinio del pueblo. Tercera, que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo. Mientras la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó la apertura del proceso de un juicio político contra Nicolás Maduro, el régimen y algunos representantes de la oposición anuncian un diálogo mediado por el Vaticano. Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. Diálogo no puede seguir significando para unos venezolanos una suerte de estrategia del gobierno para ganar tiempo. Diálogo no puede significar para otros venezolanos una suerte de mecanismo de la oposición para acercar al régimen. Al mismo tiempo, el líder opositor Enrique Capriles llama a una toma de Venezuela. La toma de Venezuela no es mañana miércoles, exclusivamente. La toma de Venezuela inicia mañana miércoles. Una jornada que debe continuar hasta que se restituya el hilo constitucional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde Caracas, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, el vicepresidente de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón José Medina, y desde Nueva York, Javier El Hague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, analizan el complejo y tensionante momento político que enfrenta Venezuela. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia: la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este martes la apertura de un proceso de juicio político contra Nicolás Maduro. La noticia: en esta histórica sesión, convocada tras la suspensión del referendo revocatorio, el legislativo acordó citar al mandatario venezolano para el próximo martes. Maduro deberá responder frente a denuncias de la oposición por graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia. El punto clave de la noticia: el proceso para determinar la responsabilidad política de Maduro en la ruptura del hilo constitucional es la mayor sanción política que puede aplicar el poder legislativo venezolano contra el Ejecutivo. Según lo han advertido algunos parlamentarios, el debate podría dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario e incluso desembocar en nuevas elecciones presidenciales. Nicolás Maduro, en respuesta a la medida del Parlamento, convocó a la reunión del Consejo de Defensa de la Nación, integrado por los 5 poderes, para evaluar lo que calificó como un golpe parlamentario e impulsar un plan de diálogo para la paz. 3 escenarios. Una dictadura igualita a la cubana. La calle. El legislativo como vía para un juicio político. Y la comunidad internacional para denunciar lo que aseguran es la ruptura del hilo constitucional en el país. Cansados del crítico panorama político y social que vive Venezuela, la oposición busca mecanismos para tratar de hacerle frente a las medidas de la cuestionada justicia venezolana contra el referendo revocatorio y a las decisiones del presidente Nicolás Maduro contra la oposición. Nicolás Maduro quebró los caminos institucionales, quebró el orden constitucional. Y eso significa de manera muy especial que el programa de Maduro en este momento es la destrucción del voto. Venezuela, deseada, será liberada. El clima que vive el país bolivariano es de tensión e incertidumbre frente a lo que pueda suceder en las siguientes semanas.
Por un lado, tras la llegada a Caracas del enviado personal del Papa Francisco, se abrió un camino para que el chavismo y representantes de la oposición se sienten en una mesa de conversaciones que permita destrabar la crisis que vive el país. Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. Sin embargo, la oposición pareciera estar dividida frente a este eventual diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Incluso, el partido fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López no participará en las conversaciones. Diálogo no puede seguir significando para unos venezolanos una suerte de estrategia del gobierno para ganar tiempo. Diálogo no puede significar para otros venezolanos una suerte de mecanismo de la oposición para acercar al régimen. Para Nicolás Maduro, quien recientemente se reunió en Roma con el Papa Francisco, el diálogo es, según él, el camino para que la oposición abandone el golpismo. Y el domingo, yo mismo personalmente voy a ir a la mesa de diálogo a conversar con todos los factores que están allí. Pero por otro lado, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora aprobó este martes abrir un proceso de juicio por responsabilidad política contra el presidente, por lo que calificó la ruptura del hilo constitucional. En medio de este agitado panorama social y político, el ministro de Defensa de Venezuela rechazó la postura de la oposición en el Parlamento y lanzó fuertes advertencias. Nosotros rechazamos el lenguaje procaz, grosero, iracundo, con que se dirigen algunos actores de la política nacional contra representantes de los poderes públicos en Venezuela. Por ahora, miles de venezolanos se preparan para salir a las calles este miércoles a la gran marcha denominada La Gran Toma de Venezuela. Maduro, escucha, queremos tu renuncia. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. La pregunta que hacemos en redes sociales es: ¿confía usted en que el diálogo que está proponiendo Nicolás Maduro con la oposición es la salida para la crisis que enfrenta a Venezuela? Escríbanos sus opiniones a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En la ciudad de Caracas, Venezuela, está con nosotros Ramón José Medina. Él es vicepresidente de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Medina, bienvenido. Buenas tardes, gracias. También nos acompaña en Caracas, Venezuela, Simón Calzadilla, diputado opositor, es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y además secretario general del Movimiento Progresista. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Jason, por la invitación a participar en el programa. Desde nuestros estudios NTN 24 en Nueva York nos acompaña Javier Elash. Él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation, máster en Derecho Internacional por Columbia University en Nueva York y por la Universidad Complutense de Madrid. Señor Elash, bienvenido. Gracias, Jason, por la invitación. Quisiera empezar preguntándole al señor Ramón José Medina, que hace parte de las directivas de la coalición de oposición en Venezuela, que se llama la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la posición de la oposición en Venezuela? Porque por un lado se habla de establecer responsabilidades políticas, de llevar a Nicolás Maduro al Parlamento venezolano, pero al mismo tiempo se está proponiendo un diálogo que iniciaría el próximo 30 de octubre y en el cual representantes de la oposición están participando. ¿Son dos mensajes contradictorios? Sí, efectivamente creo que hay una falta de información en lo que se ha difundido en el día de ayer. Realmente nosotros habíamos solicitado la presencia de un representante del Vaticano para la posibilidad de iniciar conversaciones que pudieran llevar a feliz término el proceso en el cual nos iniciamos con el referéndum revocatorio. Todas y cada una de las acciones que ha tenido el gobierno ha sido precisamente para impedir la celebración del referéndum revocatorio. Y la última de esas medidas es utilizar al brazo judicial, los tribunales penales, para que se suspendiera
la recolección del 20% de la firma, como en efecto inmediatamente procedió el Consejo Nacional Electoral. Ambos poderes conculcados por el gobierno nacional y al servicio del propio Ejecutivo. Entonces, en las circunstancias en que se está, nosotros estamos dispuestos a conversar con el representante del Papa para establecer un mecanismo de diálogo. Por eso es que hoy se aclaró efectivamente que de lo que se trata es de conversar a través de ese mediador, de modo tal de que se pudieran establecer unos mecanismos que dieran lugar a un proceso de diálogo o un proceso que llevara a consensuar las salidas constitucionales que tienen que ver precisamente con la restitución del referéndum revocatorio o otra salida de tipo electoral que pueda darle cabida a la posibilidad de sustituir al actual gobierno que nos ha llevado a unas condiciones desde el punto de vista político, social y económico sumamente graves. Ahora, señor Ramón José Medina, yo entiendo que ustedes están celebrando la participación del Vaticano porque era una de las solicitudes que habían hecho, pero ¿por qué las cabezas visibles para muchos venezolanos de la oposición, como el señor Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma, dicen que se enteran por televisión de un anuncio de diálogo nacional? ¿No estaban ustedes todos enterados de que iban a hacer esa rueda de prensa el señor Chuo Torrealba, el señor Jorge Rodríguez del chavismo para anunciar ese diálogo del 30? Efectivamente, como le digo, lo que estaba convenido era iniciar con el mediador un proceso de conversaciones que pudieran llevar a mecanismos de consenso, de búsqueda de acuerdo, que dieran salida a la crisis que estamos viviendo. En todo caso, yo creo que el propio enviado su eminencia el Papa Francisco, creo que se excedió en relación al anuncio, a la forma en cómo se hizo, en cuanto a la posibilidad de que el diálogo estuviera en proceso, al punto de que el propio presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana precisamente aclara hoy que ese diálogo no se ha iniciado, lo cual coincide con la postura de Enrique Capriles Radosky y otros líderes de la oposición. De lo que se trata es de buscar salidas en un primer orden a restituir el hilo constitucional que ha sido roto con la utilización que ha hecho el gobierno nacional, tanto del Consejo Nacional Electoral como de los tribunales de la República, empezando por el más alto tribunal de la República, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Diputado Simón Calzadilla, quiero conocer su posición. Entonces, según lo que estamos escuchando, aquí lo que hay es como un acercamiento para un diálogo, pero todavía no hay un diálogo firme. Fíjense, todos nosotros, todos los voceros de la unidad, hemos expresado que compartimos un diálogo transparente, con condiciones aceptables para salir de la crisis. El problema radica que nosotros enviamos la comunicación al Papa cuando ya estaba prácticamente aprobado y en marcha el evento que debió haber comenzado hoy, donde el pueblo se iba a convertir en estos 3 días en el convocante del referéndum revocatorio. De repente, 5 jueces en 5 estados simultáneamente producen cada uno una sentencia idéntica que fue posteriormente acatado por el Consejo Nacional Electoral, que no debe acatar ninguna decisión que no sea del Tribunal Supremo de Justicia, y le dan un zarpazo al referéndum revocatorio. Esto hizo que muchos factores a lo interno de la unidad aconsejaran de que en vista de semejante violación del derecho de los venezolanos había que replantear los tiempos y las formas para llegar a ese diálogo. Y en ese trance, estando en Venezuela el enviado del Papa, se iniciaron unas conversaciones para postergar las posibles reuniones, ya que habían unos eventos que habían complicado la situación. Para colmo de males, el día domingo, los militantes del PSUV violentamente asaltaron el Parlamento, y eso terminó de complicar las condiciones adecuadas que nos deben llevar a un diálogo. Por otro lado, Nicolás Maduro tiene una forma muy extraña
de querer sentarse a dialogar con la oposición. La descalifica, la desconoce, viola sus derechos constitucionales, la ofende y después le dice que hay que sentarse a dialogar. Es muy extraño la manera como Nicolás pretende crear un clima acorde como jefe de Estado y de gobierno para generar un proceso de diálogo en el país. Si nosotros vemos la experiencia colombiana, tanto los dos actores moderaron su lenguaje, concertaron mecanismos, lugares, sitios, agendas, para concluir en una propuesta que luego fue votada por el pueblo colombiano. Cuando uno compara eso con el caso venezolano, uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo podemos generar un clima aceptable para todos si tenemos un presidente que nos ofende, viola la Constitución y plantea un diálogo? A pesar de eso, nosotros hoy tenemos plena confianza en el Vaticano y sus buenas intenciones y los expresidentes, y claro de que nosotros, si vamos a un proceso de conversación, tenemos muy claro qué es lo que le vamos a plantear en ese proceso de diálogo, y no es otra cosa que permitirle al pueblo venezolano, a los ciudadanos de este país, que se expresen en las urnas y que tomen las riendas y la última palabra en cuanto a los destinos de nuestro país.